Bueno, buenos días. Mi nombre es Federico Steinhoff, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, buenos días. Mi nombre es Federico Steinhoff, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estudio Ciencias de la Atmósfera y en este caso voy a estar presentando algunos resultados que obtuve en mi proceso de tesis, el cual lo realicé junto a mi directora Olga Penalba y mi codirectora Vanessa Pántano. El trabajo se tituló Determinación del impacto de las precipitaciones durante periodos críticos en bajos rendimientos de trigo. Una primera motivación de esto es la importancia que tiene el trigo a nivel nacional y mundial, y por lo cual es necesario entender cómo responde ante la variabilidad climática y cómo es afectado por las variables ambientales. Y el otro punto importante a destacar es este tercero que marco acá, que es necesario desarrollar sistemas de alerta en la escala subestacional, hablamos de entre 30 y 60 días, para poder mejorar los pronósticos. Con respecto a los antecedentes de este trabajo, en primer lugar, existen numerosos estudios que buscan relacionar el rendimiento de trigo junto a distintas variables climáticas, sea la temperatura, la precipitación y la radiación, entre otras. En este caso me voy a enfocar en la precipitación y la temperatura, en algunas situaciones, en particular negativas, en el caso de sequías, por ejemplo, que periodos prolongados de sequía en ciertas etapas fenológicas pueden reducir fuertemente el rendimiento de trigo. Y lo mismo ocurre con las temperaturas extremas, sobre todo el estrés por altas temperaturas es un factor de riesgo para el cultivo, y también se ha observado, sobre todo en Argentina, que el aumento de las temperaturas mínimas que se denota a partir del cambio climático juega un rol negativo sobre los rindes, a pesar del aumento generalizado por los avances tecnológicos. Y bueno, a nivel mundial se ha observado que el efecto conjunto entre sequías prolongadas y altas temperaturas puede jugar, es un factor severo para el cultivo. Y por último, de notar que una forma de estudiar estos cultivos, el rendimiento de trigo y otros cultivos, es a partir de utilizar modelos de simulación agronómica. El más utilizado, uno de los más utilizados, es la familia DISAT. Y bueno, dentro de la comunidad científica, como ya comenté previamente, hay un desafío planteado para el desarrollo de pronósticos en la escala subestacional. Y bueno, considerando estas dos cuestiones, en Argentina existe una herramienta llamada ProRindes, la cual utiliza rendimientos simulados por la familia de SAT para la anticipación de los rendimientos de los cultivos más importantes en nuestra región, principalmente soja, maíz, cebada y trigo. Bueno, el objetivo general de este trabajo fue caracterizar la precipitación y temperatura, su comportamiento y los periodos críticos asociados a bajos rendimientos en el cultivo de trigo, a fin de contribuir el sistema de alerta temprana. Para esto se utilizaron las salidas del modelo DISAT, el cual es utilizado por la herramienta ProRindes. Utilizamos las variables, las estaciones que simula este modelo, que utiliza esta herramienta. La estación más del norte es Reconquista, la estación más del sur es Tres Arroyos. Son un total de 14 estaciones. Igual en este caso no utilizamos esta estación acá, que es Benito Juárez. Los rendimientos oscilan entre 18 y 36 según la localidad. Esto depende de unas combinaciones obtenidas a partir de considerar el manejo, que tiene que ver con la fecha de siembra, el contenido de agua en el suelo y el tipo de suelo. Y después se consideraron los datos de la precipitación, temperatura mínima y máxima diaria. Todo esto se estudió en el periodo 1961-2017, en un total de 57 años. Previamente a realizar los estudios de relación entre las variables ambientales y el rendimiento, en primer lugar se buscó utilizar un rinde de referencia para cada localidad. Acá muestro una serie para el caso de Tandil, donde compara los tipos de suelo, la cantidad de agua inicial a partir de un suelo fijo y un ciclo fijo. Y lo más importante de este slide es que se observa que la variabilidad se conserva, y esto se observó en las otras estaciones también. Entonces, a partir de esto, se procedió a calcular el promedio de los rendimientos en cada localidad y se correlacionó con cada uno de los rindes. En esta tabla muestro la correlación mínima obtenida, la correlación de Pearson mínima obtenida en cada localidad,
y se observa que los valores son todos mayores a 0,73, lo cual es una correlación bastante alta. De hecho, los valores oscilan entre 0,9 hasta casi 0,96 el mayor. Entonces, a partir de esto, se decidió trabajar con las series de rendimientos promedios como referencia de cada una de las localidades. Bueno, a partir de esto se procedió a determinar periodos críticos en cada localidad asociado al trigo. Entonces, en primer lugar, se utilizaron índices hídricos para ver cuán sensible es el cultivo ante las precipitaciones. Se utilizó la precipitación acumulada y la cantidad de días secos, que se calcularon en ventanas móviles de 30 días, dando un total de 336 valores, siendo el 1 de enero el primer valor asociado al primer día de la ventana, y el último valor es el del 2 de diciembre, el cual considera la precipitación acumulada entre el 2 de diciembre y el 31 de diciembre. Una vez obtenido estos dos índices para cada localidad, a partir de la correlación de Pearson calculada entre estos y los rendimientos, se calculó o se determinó el periodo sensible, el cual fue la ventana en donde la correlación fue significativa, y después el subperiodo crítico, en donde dentro de esta ventana se determinó cuál valor era el máximo absoluto, considerando cada índice. Una vez obtenido esto, parándonos en cada subperiodo, se procedió a calcular las probabilidades condicionales para ver cómo se comportaba el rendimiento bajo de trigo, el cual se denominó a aquellos casos en donde el rendimiento fue menor al percentil 25. Entonces se calcularon probabilidades condicionadas, o sea, la probabilidad condicional de obtener un rendimiento bajo en situaciones en donde existe una anomalía negativa de precipitación acumulada o existe una anomalía positiva de cantidad de días secos, y esto se consideró adicionalmente con algún índice térmico, el cual fue la temperatura mínima promedio dentro de la ventana mayor al percentil 75, la temperatura máxima promedio mayor al percentil 75 y la amplitud térmica promedio mayor al percentil 75. Todos valores extremos. Y bueno, por último, dado que acá se muestra en el diagrama de Venn que lo que básicamente se hizo, se calculó la cantidad de días que caen acá, la cantidad de años, perdón, que caen acá, dividido la cantidad total de esto, se observó que los valores ya por sí son bastante bajos, estamos hablando de una cantidad total de menor a 15, menor a 20, entonces se decidió trabajar con aquellos casos en donde la cantidad total, en donde conviven estos dos eventos conjuntos, fuera mayor a 10. Pasando a los resultados, algunos resultados de lo que fue mi trabajo. En primer lugar, vemos cómo fue la relación entre la cantidad de días secos y rendimientos. Acá se ve el coeficiente de correlación para distintas localidades. 12 de las 13 que se trabajó no se muestra la estación de Pilar. Están ubicadas desde norte a sur: Reconquista, Paraná, Gualeguaychú, las estaciones más del norte. Estas son las estaciones de Córdoba, Marcos Juárez, Río Cuarto, La Bulash. Y luego tenemos las estaciones de Buenos Aires, que serían las localidades más trigueras. Como se observa, la mayoría, todas tienen una ventana significativa, un periodo en donde el cultivo es sensible al comportamiento de esta variable, de este índice, y esta ventana fue la que se denominó el periodo sensible. Después se determinó lo que sería el subperiodo crítico, que fue el valor mínimo absoluto. Y en este caso, doy el ejemplo de Junín, en donde este valor corresponde al 13 de agosto, el cual se refiere a la cantidad de días secos entre el 13 de agosto, o que se observó entre el 13 de agosto y el 12 de septiembre. Lo mismo se realizó para la precipitación acumulada, teniendo valores negativos en este caso, ya que tiene una relación directa con el contenido de agua en el suelo. El comportamiento varía un poco con respecto al índice anterior, y bueno, se observa lo mismo, que tenemos un subperiodo crítico y todos los casos tienen una ventana crítica, la cual se corre hacia las estaciones del sur, y se ve que en este caso es que a partir del 20 de agosto hasta el 19 de septiembre, esa sería nuestro subperiodo crítico en el caso de Junín. Adentrándonos en lo que es este subperiodo crítico, en este caso muestro de otra forma los valores de las fechas en las cuales comienzan cada uno de estos momentos. A la izquierda muestro los resultados que fueron para la cantidad de días secos y a la derecha para la precipitación acumulada.
Y en particular, enfocándonos en la localidad de Mastrigueras, se observa que existen similitudes, como en el caso de 9 de julio, significa que en ambos, considerando ambos índices, el periodo comienza en la misma fecha, y en el caso de Tres Arroyos, por ejemplo, se ve una diferencia mayor de 20 días, lo cual tiene más o menos sentido, porque en realidad el índice no es el mismo, y a pesar de esto, se observa en la precipitación acumulada de Tres Arroyos que tiene un máximo relativo, el cual coincide aproximadamente con el mínimo absoluto observado en la cantidad de días secos, y a pesar de esto no fue el valor predominante. Entrándonos en los resultados de las probabilidades condicionales, en primer lugar se realizaron las probabilidades condicionales solamente al considerar la anomalía de los índices hídricos. En este caso muestra un diagrama de dispersión para cantidad de días secos versus rendimiento en Coronel Suárez. Esta barra vertical es el promedio de la cantidad de días secos y la barra roja es el percentil 25. Entonces, ¿cómo se calculó esto? Básicamente los valores que se muestran en probabilidades es la cantidad de días que caen en el cuadrante rojo, limitado por las dos barras, dividido la cantidad de días totales que caen a la derecha de la barra vertical. Y bueno, eso multiplicado por 100 pasaba valores de probabilidad. Y lo mismo se realizó para la precipitación acumulada, pero considerando valores a la izquierda de la barra, porque estamos con anomalías negativas. Y lo que se observa en general, en términos generales, es que la probabilidad de obtener un rendimiento por debajo del percentil 25, condicionada a alguna de estas anomalías, en ningún caso fue mayor al 50%, lo cual no significa que no sea sensible al comportamiento de las lluvias, sino que es necesario considerar variables adicionales para poder explicar esto. Dado esto, se procedió a trabajar con la consideración de algún índice térmico, los que mostré previamente. En este caso muestro la temperatura máxima mayor al percentil 75 y la amplitud térmica mayor al percentil 75, ambos calculados en promedio dentro de los subperiodos asociados a cada localidad. Los valores que no aparecen tienen que ver con que no hubieron casos mayores a 10 en donde conviven ambos índices, y después hay un índice adicional que fue la temperatura mínima por arriba del percentil 75 que no se muestra porque en ningún caso fue mayor a 10. Observando algunas comparaciones se ve que en este caso los valores son mayores al 50%, llegando al 70% de probabilidades, y en el caso de la amplitud térmica oscilan entre un 40 y un 60% aproximadamente. Y el caso de Tres Arroyos fue el de máximo valor de un 72%. En ambos índices se vio un aumento de la probabilidad al comparar la probabilidad condicionada solamente al índice de cantidad de días secos. Lo mismo se realizó con la precipitación acumulada, con valores mayores al 50%, llegando hasta el 75% en la estación de Pehuajó, y en amplitud térmica se observan valores que llegan hasta más del 60%. En el caso el caso de Tandil, que fue el 64%, fue el valor mayor. Discutiendo un poco con los resultados que acabo de mostrar, en primer lugar, hablando de la temperatura mínima 75, o sea, la temperatura mínima promedio mayor al percentil 75, como bien dije, no se observaron más de 10 años de periodos de anomalías negativas de lluvia y temperaturas mínimas mayores al percentil 75, lo cual tiene sentido porque generalmente una escasez de lluvia tiene una relación aproximadamente directa con una disminución de la nubosidad, y esta a su vez se asocia con un aumento de la amplitud térmica, lo cual es esperable que a mayor cantidad de días despejados la temperatura mínima disminuya y la temperatura máxima aumente. Por otro lado, la convivencia la relación, la intersección, perdón, entre el evento de anomalía de lluvias y temperaturas máximas por arriba del percentil 75 mostró ser bastante acorde, digamos, a los resultados. El evento conjunto del estrés hídrico y térmico conllevaría a una significativa reducción del rendimiento. Y por último, se observó semejanzas con la amplitud térmica. Sin embargo, la amplitud térmica puede asociarse a distintas variables. Como bien dije, cuando se reducen las precipitaciones, se reduce la cantidad de días y eso aumenta la amplitud térmica, lo cual puede responder a eso. Como se reduce la nubosidad, también esta amplitud térmica puede asociarse a un aumento de la radiación. Y estudios también han demostrado que la amplitud térmica tiene una relación con la evapotranspiración. Y para concluir un poco, se identificó una ventana de 30 días de máxima sensibilidad de trigo ante la
ante el comportamiento de las precipitaciones. A partir de esto, la probabilidad de tener rendimientos bajos en eventos de escasez hídrica prolongada resultó inferior al 50%, parados en cada uno de estos subperiodos, por lo que fue necesario considerar el comportamiento de alguna variable adicional. Esta variable fue la temperatura y en términos generales observamos que la precipitación y la temperatura podrían complementarse para la predicción de rendimientos extremos. En este caso trabajamos con percentiles por debajo del, perdón, con valores por debajo del percentil 25. Y por último, entrando en lo que fueron las probabilidades conjuntas, los eventos de altas temperaturas máximas combinados a falta de precipitación pueden ser perjudiciales para los rendimientos en gran parte de las localidades, y la probabilidad condicional conjunta para la amplitud térmica presentó aumentos con respecto a la probabilidad condicional simple para los dos índices hídricos, lo mismo que ocurrió con las temperaturas máximas. Sin embargo, en la amplitud térmica agregó que es necesario tener en cuenta otras variables para poder interpretarla correctamente. Y bueno, eso fue todo. Gracias.